se nos pide que grafiquemos el sistema de ecuaciones usando las pendientes y las intersecciones en Y. En este video, no nos centraremos en la solución del sistema de ecuaciones. Estaremos revisando cómo graficar líneas y observar los tres resultados posibles al graficar dos líneas en el mismo plano de coordenadas. Primero grafiquemos la ecuación y es igual a 2/3 negativos. X más 6. Observe que la ecuación está en forma de intersección de pendiente, que es la forma y es igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es la intersección en Y. Mirando esta ecuación, observe cómo la pendiente m es igual a 2/3 negativos, que es la relación entre el aumento y la carrera o la relación entre el cambio vertical y el cambio horizontal. Y b es igual a positivo 6, lo que significa que la intersección vertical es el par ordenado 0,6. Primero grafiquemos esta línea, así que trazaremos la intersección y 0,6. Porque la pendiente es negativa 2 sobre positivo 3, desde la intersección en Y bajaremos 2 y 3 a la derecha. Podemos hacer esto varias veces. Abajo 2, derecha 3, abajo 2, derecha 3. La gráfica de la primera. La ecuación lineal debe pasar por estos 4 puntos y verse así. Ahora queremos graficar la ecuación 2x menos 3 y es igual a 6. Pide usar la pendiente y interceptar y, por lo tanto, resolveremos la ecuación para Y la escribiremos en forma de intersección de pendiente. Entonces, para el primer paso, aislamos el término y restando 2x en ambos lados. Simplificando, 2x menos 2x es 0. Tenemos 3 y negativos iguales, escribamos el lado derecho como negativo 2x más 6. Ahora para resolver Y, dividimos ambos lados entre 3 negativos o dividimos cada término entre negativo 3. Simplificando que tenemos Y es igual a esto será positivo 2/3 x, y será más negativo 2 o simplemente menos 2. En esta ecuación, la pendiente m es igual a positiva 2/3 y b es igual a 2 negativos, lo que significa que la intersección en Y es 0,2 negativos. Avancemos el gráfico de la línea. La coma 0 negativa 2 es la intersección en Y. La pendiente es de 2/3, así que subiremos 2, derecha 3, arriba 2, derecha 3, arriba 2, derecha 3. La línea pasa por estos 4 puntos y se ve así. Un posible resultado al graficar dos líneas en el mismo plano de coordenadas es que las dos líneas se cruzan. Entonces este punto de intersección aquí dado por el par ordenado 6,2 será la solución al sistema, pero lo formalizaremos más en nuestra próxima lección. Echemos un vistazo a otro ejemplo de graficar dos líneas en el mismo plano de coordenadas. De nuevo, se nos pide que grafiquemos el sistema usando las pendientes y las intersecciones en Y. Mirando la primera ecuación en este sistema, tenemos Y es igual a x negativo más 4. Podemos pensar en esto como Y es igual a 1 negativo más 4 si lo deseamos. Entonces, la pendiente es igual a la negativa, pero queremos que la pendiente se grafica como una fracción. Escribamos 1 negativo como negativo sobre 1 positivo b es igual a 4 positivo, lo que significa que la intersección en Y es 0,4. Entonces, para graficar esta primera ecuación lineal, trazaremos la intersección en Y 0,4. Desde aquí usaremos la pendiente para encontrar puntos adicionales. Entonces, debido a que la pendiente es negativa sobre positiva, bajamos una, derecha. Hagamos esto varias veces, 1 abajo, 1 derecho, 1 abajo, 1 correcto, y así sucesivamente. La primera línea pasa por estos puntos y se ve algo como esto. Ahora mirando la segunda ecuación, tenemos x más y es igual a 3 negativos. Debido a que se nos pide usar la pendiente y la intersección con el eje Y, resolvamos para Y, entonces restará x en ambos lados. Simplificar. Esto sería 0. Entonces tenemos Y igual, escribamos el lado derecho como negativo x menos 3. Si queremos, negativo x. La pendiente del segundo, la línea también es negativa o negativa sobre 1. Pero b es igual a 3 negativos, así que aquí la intersección en Y es 0,3 negativo. Observe cómo porque estas líneas tienen, con la misma pendiente y diferente intersección en Y, van a ser paralelas. Avancemos y grafiquemos la segunda ecuación lineal. Trace la intersección en Y de la coma 0 negativa 3. De nuevo, la pendiente es negativa 1 sobre positiva, así que hacia abajo 1, derecha, 1 abajo, derecha 1, y así sucesivamente. La segunda línea pasa por estos puntos y se ve así.
Entonces, otro resultado posible al graficar dos líneas en el mismo plano de coordenadas es que las dos líneas son paralelas. Cuando esto sucede, el sistema de ecuaciones no tiene solución. Vamos, mira un ejemplo más. Aquí se nos pide graficar el sistema de ecuaciones, pero no se nos dan instrucciones sobre cómo graficar. Observe bien cómo la primera ecuación está en forma de pendiente de intersección. La ecuación es y es igual a 2x menos 5. La pendiente m es igual a 2 o 2 sobre 1 como fracción. B es igual a 5 negativos y, por lo tanto, la intersección en y se ordena par 0, negativo 5. Así que vamos a seguir y graficar la línea. Primero trazar la intersección en y 0, negativo 5. La pendiente es 2 sobre 1, así que desde aquí subimos 2, 1 correcto. Hagamos esto varias veces. Arriba 2, derecha, arriba 2, derecha, y así sucesivamente. Esta es la gráfica de la primera ecuación lineal. Ahora, para la segunda ecuación lineal, encontremos las intersecciones C y ya que la ecuación está en forma general. Recuerde encontrar la intersección y, nosotros, establece x igual a 0 y resuelve para y. Para encontrar la intersección x, establecemos y igual a 0 y resolvemos x. Comenzando con la ecuación dada 2x menos y es igual a 5, establezcamos x igual a 0. Si establecemos x igual a 0, tenemos negativo y es igual a 5. Dividir por lados entre negativo 1. Simplificando obtenemos y es igual a negativo 5. Entonces, la intersección en y es el par ordenado 0, negativo 5. Ahora busquemos la intersección x estableciendo y igual a 0. Entonces, si establecemos y igual a 0, tendríamos la ecuación 2x igual a 5. Divide ambos lados entre 2. Tenemos x es igual a 5 mitades. Entonces la intersección x es el par ordenado de 5 mitades, 0 o 2.5, 0. Tracemos estos dos puntos y luego grafiquemos la línea. La 0 negativa 5 es la misma intersección en y de la primera ecuación. Entonces la intersección x es 5 mitades, 0 o 2.5, 0. Observe cómo esta es la misma intersección x que la línea de la primera ecuación. Entonces ahora cuando graficamos la segunda línea, notamos cómo es exactamente la misma línea que la primera línea. Entonces decimos que las dos líneas coinciden. Cuando esto sucede, el sistema de ecuaciones tiene un número infinito de soluciones. Entonces, al graficar un sistema de ecuaciones lineales en el mismo plano de coordenadas, hay tres resultados posibles. Las dos líneas pueden interceptar en un solo punto cuando hay una solución. Las dos líneas pueden ser paralelas cuando no hay soluciones y las dos líneas puede ser la misma línea o coincidir. Cuando esto ocurre, hay un número infinito de soluciones. Espero que hayas encontrado esto útil.